Santo y damos gracias por todos los que están presentes aquí y gracias a los que nos van a escuchar a través de las redes sociales. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que se pongan en pie. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Hebreos 12, 1 y 2. He titulado la palabra para este día, Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo se llama el título? Puesto los ojos en Jesús. Antes de empezar, quiero hacerle una pregunta. Ustedes, yo sé que ustedes sí, así como yo, ¿alguna vez han puesto los ojos en algo? ¿O han puesto los ojos en alguien? Yo sí, no, y mire, y principalmente cuando nosotros estábamos jóvenes, los hombres, siempre poníamos los ojos, ¿en qué cree usted que poníamos los ojos? En las muchachas. Y lo mismo, cuando las muchachas en su juventud, pues también ponían los ojos en los muchachos. Y cuando uno va creciendo, pues ya el punto de vista de uno cambia un poco y ya no ponemos los ojos mucho en esas cosas, sino que cada quien pone los ojos en algo diferente. Por ejemplo, los hombres. Los hombres, cuando ya estamos un poquito más grandecitos, ponemos los ojos en otras cosas como en los carros, por ejemplo. Mucha gente, muchos hombres pasan por un dealer, un concesionario de carro y ay, qué bonita esa camioneta y yo quiero esa camioneta y ponen los ojos en esa camioneta y muchas veces logran el objetivo de conseguir esa camioneta. O un carro deportivo, ay, qué bonito ese carro y pasan y ponen los ojos y cada vez que pasan por un lugar y miran ese carro y miran ese deportivo y ay, yo quiero ese porque así somos nosotros y tendemos a ponerle siempre, poner los ojos en algo. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres pasan por las tiendas y miran una cartera y ponen los ojos en la cartera, ponen los ojos en un vestido, ponen los ojos en un par de zapatos. Y, y muchas veces, así como los hombres, muchas veces también logran conseguir, pues, el objetivo donde han puesto los ojos. Y eso es algo natural y normal en las personas. Y asimismo es como nosotros, como cristianos que somos, el Señor nos demanda a que pongamos los ojos en Jesús, en su Hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, ahora sí lo vamos a leer. Dice en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puede sentarse. Dice, como estábamos hablando, que las personas por lo general, independientemente de la edad, hablé de los jóvenes, hablé de las personas un poquito más grandecitas, pues también los mayores, y cada uno, pues en cada etapa de nuestra vida, ponemos los ojos en algo, ponemos los ojos en ciertas cosas. Entonces, pues, como cristianos que somos, dice el escritor del libro de Hebreos que nosotros debemos poner los ojos en Jesús.
Pero ¿para qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Por ejemplo, cuando usted está en un lugar y, y por ejemplo, los muchachos, y miran una camioneta y dice, y ponen los ojos en la camioneta, pero ¿para qué quieren la camioneta? Las muchachas ponen los ojos en una cartera, pero ¿para qué quiere la cartera? ¿Para qué quiere el vestido? ¿Para qué quiere los zapatos? ¿Para qué quiere el carro deportivo? ¿Para qué quiere aquello en lo cual ha puesto sus ojos? Entonces, nosotros como cristianos, pues también eh, el Señor nos demanda que pongamos los ojos en Jesús. Pero ¿por qué tenemos que poner los ojos en Jesús? Mire lo que dice Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, ¿quiénes son nosotros? Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios. Ahora, no me gusta mucho a mí personalmente utilizar la palabra cristianos, me gusta más utilizar la palabra creyentes. ¿Por qué? Porque hoy hay hoy casi todas las religiones ahora se hacen llamar cristianos. Y es un tema que yo tengo un poquito más adelante, quizás la próxima semana, no sé, hablar acerca de lo que es ser un cristiano, de lo que significa ser un cristiano o de quién es un cristiano. Porque hoy en día, pues, muchas denominaciones, ellos ven como que el hecho de utilizar la palabra cristiano, pues como que ayuda mucho a las congregaciones, como que ayuda mucho para que se agregue a ciertas denominaciones, a ciertas sectas o a ciertas religiones, pues la gente por cuando escucha la palabra cristiano. Entonces, vamos a hablar un poquito más un día de estos acerca de eso. Pero a mí me gusta utilizar mejor la palabra creyente. ¿Por qué? Porque creyente, pues somos las personas que creemos en Jesucristo. Porque en muchas religiones, lamentablemente, pues eh, se profesan cristianas, pero no creen en Cristo. Entonces, si yo no creo en Cristo o una persona no cree en Cristo, no se puede llamar cristiana. Entonces, por eso yo digo, mejor voy a decir creyentes. Eh, entonces, el escritor de Hebreo, cuando dice nosotros también, está refiriéndose a nosotros los creyentes. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esas nubes de testigos? Él está diciendo, voy a leer en la versión lenguaje actual, dice, todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. ¿Quiénes son todas esas personas? Bueno, en los capítulos anteriores, el escritor de Hebreos estaba hablando de los grandes héroes de la fe, como se le conoce, Abraham, David, Isaac, Jacob, todos los que en el Antiguo Testamento, pues, hoy en día se les conoce como los héroes de la fe. Él se está refiriendo a todas estas personas. Significa de que todas estas personas hoy en día están con Dios, están con el Señor. Pero esas personas están poniendo su mirada en los creyentes de hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos en su tiempo tuvieron una misión, tuvieron un trabajo que hacer y lo hicieron solo por medio de la fe, por fe. Todo lo hicieron por fe. Entonces, ellos no nos están acosando ni acusando, sino que ellos simple y sencillamente están viendo cómo hoy en día se mueve la iglesia. ¿Cuál es el resultado de lo que el Señor dejó cuando Él se fue a estar a la diestra del Padre? Entonces dice que nosotros, esas personas están alrededor nuestro como testigos. Por eso debemos dejar de lado todo el pecado que es un estorbo. Reina Valera dice, despojándonos
de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es despojándonos de todo peso? Bueno, mire, nosotros como cristianos, como dice aquí también en Hebreos, pues tenemos un camino que recorrer muy difícil, lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de adversidades. Y en ese proceso, pues no se sabe cuándo nosotros vamos a terminar ese camino, cuándo vamos a llegar a la meta. Muchos pasan, hay gente que se convierte, acepta a Cristo como Señor y Salvador y al mes se muere. Ya, le duró su carrera un mes. Su caminar en Cristo un mes. Y se va con el Señor. Pero hay gente que no, hay gente que pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30, 40, 50, 70 años. Caminando en el camino del Señor. Imagínese usted, 70 años, por ejemplo. Imagínese usted 70 años caminando como creyente y que usted ande cargando algo pesado. No va a ser fácil caminar. No va a ser fácil caminar. Imagínese 70 años. Entonces, por eso es que el escritor de los Hebreos dice, despojémonos de todo peso. O sea, despojémonos de toda carga. Despojémonos de todo aquello que nos impide caminar fácilmente un camino difícil. ¿Peso como qué? Bueno, podemos decir, mucho creyente camina con odio. Mucho creyente camina con envidia. Mucho creyente camina con egoísmo. Mucho creyente camina con falta de perdón. Creen en Jesucristo. Son creyentes. Son salvos, sí. Pero les hace falta perdonar. Les hace falta despojarse del peso que trae el egoísmo. Despojarse del peso que trae la envidia. Despojarse del peso que trae la codicia. Y todo ese tipo de sentimientos que estorban hasta un crecimiento espiritual en la vida de la persona. Porque es difícil caminar. Como creyente, es bien difícil caminar. Imagínense cargado. Y es algo que el creyente pues tiene que hacer o hacer. No tiene opción. Tiene que perdonar. Te trataron mal, perdona. Si tu mamá te abandonó, perdónala. Si tu papá te abandonó, perdónalo. No podemos decir que somos creyentes, que creemos en Cristo y no perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestros familiares, a nuestros pastores, porque mucha iglesia, mucho hoy en día, mucho creyente sale de iglesias, que es una de las misiones a las que el Señor nos ha mandado, el ministerio de la reconciliación, porque sale mucho creyente de mucha iglesia herido, golpeado, maltratado, resentido, y muchos de ellos a veces no quieren saber de Dios por el trato que un ministro o que le hicieron en una iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Perdónalo. Así de sencillo. Perdónalo y sigue caminando. Y el camino va a ser más fácil. Pero tampoco hay que juzgar a todas las iglesias o a todos los pastores o a todos los ministros por lo que ciertos ministros hacen. Porque no todos somos iguales. Todos somos diferentes. Y cada uno, pues dice la palabra de Dios, que vamos a dar cuenta de lo que nosotros hicimos con el ministerio que el Señor pone en nuestras manos.
Y así como yo voy a dar cuenta con cada uno de ustedes, con cada miembro de esta congregación, pues esos ministros también van a dar cuenta. No, o sea, no se van a escapar de eso. Te trataron mal, van a dar cuenta de eso. Pero tú tienes que perdonar y seguir caminando, porque la salvación está en juego. La salvación es individual. Y no vas a perder el regalo más precioso que Jesucristo nos dio, que el Señor nos dio, solo por no perdonar. Cuesta, es difícil, pero hay que hacerlo. Amén. Amén. Despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia. Ahora, el pecado es otra cosa. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, pues el Señor nos sacó de todo, de la mala vida que llevábamos. Muchos eran ladrones, prostitutas, lesbianas, homosexuales, narcotraficantes, secuestradores, asesinos, infieles, drogadictos, alcohólicos, y todo tipo de pecado, muchos brujos, santeros, y póngale el pecado que usted quiera. Dice la palabra de Dios que tenemos que despojarnos de todos esos pecados que nos asedian. ¿Por qué? Porque si pues ya no pecamos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Señor nos libró de todo ese tipo de cosas, pero todo ese tipo de cosas el enemigo las sigue usando para asediarnos, para tentarnos. Si eres alcohólico, pues te va a poner a tus viejos amigos a ofrecerte alcohol. O en cualquier lugar que vayas, te van a ofrecer alcohol. Si eres drogadicto, pues lo mismo. Si eres ladrón, de repente se te va a poner un buen billete al lado ahí que nadie te va a ver para ver si lo vas a agarrar. El pecado nos asedia. Por eso es que está esta, como dice Hebreos, esta gran nube de testigos mirando el comportamiento de los creyentes, a ver si como ellos lograron superar todo eso, a ver si nosotros lo hacemos. Y tenemos que hacerlo. Es una obligación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ceder a las tentaciones. No podemos dejarnos llevar por las tentaciones. No podemos caer en las tentaciones. Si no, decir la tentación, no. No, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, amén. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correr la carrera? Con paciencia. Dice en la versión lenguaje actual dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. O sea, la vida del cristiano es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad. No es una carrera de que vamos a... No, yo voy a hacer las cosas porque... Y ya. Hacer 2, 3, 4 cosas y ya lo hiciste. No. Como dije al principio, muchos terminaron las carreras rápido. Pero muchos seguimos corriendo esa carrera. Y hay que resistir. Hay que hacer no como los que corren en las Olimpiadas con velocidad, sino los que corren con resistencia. No los que ganan una carrera en menos de 10 segundos. No como eso.
sino como los que ganan en una carrera después de 2, 3, 4, 5 horas de correr, de resistencia. ¿Por qué? Porque va a haber mucha oposición, va a haber mucho ataque, va a haber mucha tentación, van a haber muchas pruebas. Y tenemos que resistir, tenemos que aguantar, pacientes. Como dijo el salmista, pacientemente esperé. Así es nuestra carrera. Corramos, dice, corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Porque desde que venimos a Cristo, desde que recibimos a Cristo, desde que le dijimos, sí, el Señor entra en mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Desde ese momento comenzó la carrera. ¿Cuándo va a terminar? Pues yo no sé cuándo va a terminar. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a terminar. Puede ser que ni siquiera muramos, sino que de repente Cristo venga, nos lleve. Puede ser que sea dentro de 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, no se sabe. Mientras tanto, hay que correr con paciencia. Así que no hay que desesperarse, sino que esperar con paciencia. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a correr? Con paciencia. Dice el verso 2. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Ahí está la clave en el verso 2. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Así es como tenemos que correr. Con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Así como los muchachos en su juventud, que ponen los ojos en una muchacha, las muchachas ponen los ojos en un muchacho. No, y hacen de todo para llegar a la meta. De conseguir ese muchacho o de conseguir esa muchacha. De conseguir aquella camioneta, de conseguir aquel carro deportivo. Lo hacen y perseveran. Aquí es como puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué vamos a poner los ojos en Jesús? Porque en Jesús es donde nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra garantía. Un corredor, mire, un corredor cuando entra a una competencia, un corredor no piensa en llegar a la mitad del camino. Un corredor no piensa en comenzar la carrera. No, un corredor piensa en llegar a la meta. Y no solo llegar a la meta, cruzar la meta. Y si la puede hacer en primer lugar, que ese es el objetivo, llegar en primer lugar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo que hacen los atletas. Enfocar, poner los ojos en Jesús. Porque Él es el que nos va a dar la fuerza para sobrellevar cada uno de los pasos que nosotros demos en esa carrera. Amén. Mire lo que pasó en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Este es un pasaje de la Biblia muy conocido. Esto es cuando Pedro caminó sobre el agua. Este es un ejemplo que nos habla de cómo nosotros vamos caminando, puesto los ojos en Jesús. Amén.
Mateo 14, 22. Vamos a leer, bueno, vamos a leer del 22. Dice, enseguida Jesús a sus, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, dice el verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Ahora, me llama la atención lo que sucede aquí. Dice en el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Dónde estaba la barca? En medio del mar. O sea, ya había recorrido medio camino. Estaba en medio. Significa de que hay un tramo completo. Desde donde salieron hasta donde iban. Estaban a mitad de camino. ¿Qué pasó? Bueno, en esa mitad de camino no pasó nada. No pasó nada. A veces así nos pasa a nosotros. Empezamos a caminar como creyentes y nos va bien, podemos decir. No pasa nada. Y como no pasa nada, pues navegamos tranquilos como creyentes. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual en esos momentos? Nada. Caminamos como que si estuviéramos en medio de un jardín de rosas. Lo que se conoce en el mundo del cristianismo como el primer amor. Todo lo gozamos, todo lo creemos, todo lo vivimos, todo lo mejor de lo mejor. Hasta la mitad del camino. Pero después, ¿qué pasa? Dice que la barca estaba en medio del mar, a mitad del camino, azotada por las olas porque el viento era contrario. En ese momento, la barca empezó a ser azotada. Dice porque el viento era contrario, o sea, por una tormenta. Ahora imagínense nosotros. Venimos de una vida de cristiano. Ay, qué bonito. Ay, los pastores nos aman, los pastores nos quieren, los hermanos. Ay, qué amables los hermanos.
Pero de repente cambia la situación. De repente empieza a ponerse un poquito complicada la cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa en esos momentos? Cuando la cosa se pone difícil. Porque cuando la cosa es fácil, pues todo el mundo camina gozoso, sonriendo, alegre, queriéndole compartir el evangelio a todo el mundo, queriéndole hablar de Cristo a todo el mundo, queriendo que todo el mundo se convierta a Cristo. Pero cuando ya los vientos empiezan a ser contrarios, cuando ya, por ejemplo, te dicen, vamos a evangelizar, y en lugar de agarrarte las tarjetas, te las tiran en la cara, en lugar de aceptarte, te rechazan, en lugar de abrirte la puerta de una casa, te la tiran, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sonriendo? ¿Vas a seguir trabajando? ¿Vas a seguir confiando en el Señor? Muchos hombres y mujeres de Dios lo hacen. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto vas a aguantar? ¿Cuánta resistencia vas a tener en esa carrera? Mira, aquí dice que la barca era azotada porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, imagínense cuánto tiempo estuvo ahí la barca aguantando, los discípulos en la barca aguantando la tormenta. Está hablando de la cuarta vigilia de la noche. Está hablando de 1, 2, 3, de la cuarta parte. O sea, la primera parte estuvo bien. La segunda parte estuvo bien. Ya iban por la mitad del camino. Aguantaron toda la tercera parte. La aguantaron. ¿Cuánto vas a aguantar? Como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, ¿cuánto vas a aguantar? Es una carrera de resistencia. Tenemos que aguantar. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuándo vino Jesús? A la cuarta vigilia de la noche. Mira, hermano, Jesús, el Señor sabe hasta cuándo nosotros aguantamos. Él bien sabe hasta cuándo nosotros aguantamos. Él dice que no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir, que nosotros no podamos aguantar, que nosotros no podamos sobrellevar. Él sabe nuestro límite. Es como la gente que levanta pesas. La gente que levanta pesas dice, bueno, voy a levantar 50 libras. ¿Por qué vas a levantar 50? No, porque solo 50 libras puedo levantar. Sabe su límite. Ah, no, yo levanto 200. ¿Y por qué vas a levantar? No, porque yo sí puedo levantar 200. Bueno, levántalas. Esa es tu resistencia. Pero un entrenador no te va a decir levantar 300 libras cuando solo vas a poder, cuando tu límite son 200 libras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabe de que no vas a poder, te vas a lastimar o hasta te puedes fracturar y ya después ya no vas a poder levantar ni las 200 que sí pudiste levantar. Así es el Señor con nosotros. Él no nos da más de lo que nosotros podemos soportar. Él conoce nuestro límite. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te fractures. Él no quiere que te lesiones. Sino que pues eventualmente un día tal vez vas a poder
sobrellevar ese límite y sí vas a llegar a levantar 300 libras. Así es el Señor con nosotros. Un día nosotros vamos a, si pasamos ese día, pasamos ese límite, pues un día el Señor va a decir, yo creo que ella puede aguantar un poquito más. Porque todo es un ejercicio espiritual. Todo es para crecimiento de nuestra vida espiritual. Todo es con un propósito. Nada pasa sin un propósito. Aquí los apóstoles estaban recibiendo una gran lección. Estaban recibiendo una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos no se mantuvieron así como salieron de la barca. Imagínense, porque todo esto fue después de que del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, de que dice la palabra de Dios que el Señor sanó a todos los que estaban ahí, hizo milagros, hizo todo. Después de todo eso, claro, ellos venían bien contentos hasta la mitad del camino, hasta la medianoche podemos decir. Venían todavía con ese gozo, con esa alegría. Y ese gozo y esa alegría les ayudó a aguantar la tercera vigilia de la noche, o sea, el tercer grupo de horas que está dividido en la noche en la Biblia. Le ayudó a aguantar. Y como el Señor sabía que no iban a poder resistir, tuvo que aparecer Él, tuvo que llegar Él a rescatarlos, a ayudarles, a darles fuerza. Así pasa con nosotros. Él en los momentos más difíciles dice, no, ya estuvo, ya. Ven, mijita, ven, mijito. Te voy a ayudar. Aquí estoy yo, no te preocupes. Solo ten fe. Ten fe y sigue adelante. Pero, pues, lamentablemente a veces las circunstancias nos hacen ver cosas que no son. Aquí los discípulos miraron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Ahora mire, aquí hay una lección buenísima. Dice, y los discípulos, el verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. O sea, se asustaron. Tuvieron miedo. Claro, imagínense, en medio de una tormenta, pues cualquiera. Entonces, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Imagínense usted el relajo que se armó. Yo creo que hasta la tormenta se les olvidó. Se les olvidó todo lo que estaba pasando del miedo que tuvieron en ese momento. Pero mire lo que dijo Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Anímese, hermano. En medio de las situaciones difíciles, anímese, hermano. El Señor te dice hoy, tened ánimo. Ánimo. Es el Señor hablando. Tengan ánimo. Yo soy, dijo él. Cuando Moisés le dio la misión de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le dijo, y si me preguntan quién me envía, ¿yo qué le voy a decir? Le dijo. No, diles, yo soy, te envía. Aquí le dice, tened ánimo, yo soy. Los que no creen que Jesús es Dios. Yo soy, no temáis. No tengan miedo. La cosa está difícil. No tengan miedo. La cosa se va a poner peor.
no tengan miedo. Y miren la lección de aquí. Entonces respondió Pedro. ¿Quién? Pedro. Pedro, que era el discípulo más aventado, más explosivo, más hiperactivo, más más sobresaliente. Yo me acuerdo en la escuela, cuando estábamos en la escuela, y yo aquí también creo que eso es algo que pasa, que en la escuela, en cada salón, pues hay un grupo de estudiantes y siempre hay uno que sobresale. Siempre, ya sea por inteligente, ya sea por payaso, ya sea por guapo, por hermoso, por hermosa, pero siempre hay un estudiante que sobresale en cualquier salón. Por el más chistoso, qué sé yo. Bueno, en el grupo de los apóstoles, ese era Pedro, el sobresaliente. Y él pues tomó entre el grupo de los apóstoles y de los discípulos el papel de líder, porque él era siempre el que hacía las cosas. Él era siempre el que se sobresalía en primer lugar. ¿Tenían alguna cosa, alguna opinión? El primero era él y después los demás. Él era así. Y dice, y le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, ¿cómo le dijo? Si eres tú. Ahora, mira, hermano, solo esa frase, Señor, si eres tú, es algo que puede cambiar la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, probad los espíritus. Hoy en día hay una frase muy conocida que se habla mucho, que es, el Señor me dijo. Ah, sí, el Señor me dijo que hiciera esto. El Señor me dijo que fuera para allá. El Señor me dijo que viniera para acá. El Señor me dijo que comprara esto. El Señor me dijo que hiciera esto. Pregunta, ¿fue el Señor que te dijo? ¿Estás seguro que fue el Señor que te dijo? Pedro agarra ese principio y se agarra bien de él. Le dijo, Señor, si eres tú. Si no eres un fantasma, si no eres un demonio vestido de oveja o disfrazado de ángel, porque los demonios lo hacen. Por eso es que la Biblia nos enseña a probar los espíritus. Porque no solo porque alguien aparezca de blanco ahí resplandeciente y te dé un mensaje, no significa de que sea Dios, ni que sea un ángel de Dios. Por eso es que hoy en día hay muchas ramificaciones del cristianismo, de la iglesia cristiana, porque cada quien por un mensaje que recibió, dizque de Dios o de un ángel, pues arman su propia doctrina. Y no, que ahora tienes que bautizarte solo en el nombre de Jesús. ¿Quién te enseñó eso? Pues uno de esos que no era enviado de Dios. ¿Hiciste como Pedro? Le dijiste, Señor, si eres tú. Le dijiste. ¿O te quedaste con lo que te dijeron? Porque hay muchas cosas muy bonitas y muchas cosas a las que el diablo apela a nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras necesidades o nuestros gustos para hacernos hacer cosas que Dios nunca dijo.
¿Quién te dijo que te compraras un jet privado? ¿Quién te dijo que te compraras una mansión de millones de dólares? ¿Quién te dijo que te pasaras viajando? ¿Fue el Señor? Le dijiste al Señor, ¿eres tú, Señor? Mire, si el Señor me dice algo a mí y yo le digo, ¿eres tú, Señor? Si no es el Señor, no me va a decir que sí, porque el diablo no puede decir que es el Señor. Lo que pasa es que muchas veces son cosas que nosotros deseamos, que nosotros queremos, anhelamos, y pues nos dejamos llevar y hacemos como que el Señor dijo, como que sí era el Señor, porque sonaba como el Señor, se miraba como el Señor, lucía como el Señor, hablaba como el Señor, entonces yo asumí que era el Señor. Entonces el Señor me dijo, no, y si no fue el Señor que te dijo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dame una prueba de que eres tú. ¿Cuántos de esos grandes ministros le han dicho al Señor, Señor, dame una prueba de que sí fuiste tú? ¿Se acuerda de Gedeón? Gedeón le dijo al Señor, si eres tú, Señor, bueno, aquí necesito que me des una prueba. Necesito que pruebes. Desde tiempos antiguos, los que han puesto su fe en Dios, porque en el versículo, en los capítulos anteriores, también se menciona a Gedeón. Entonces le dijo, Señor, si eres tú, mira, vamos a hacer una prueba. Y la hizo 3 veces, creo que la hizo. 2 o 3 veces. 3 veces creo que fue. Y comprobó que efectivamente era el Señor. Hoy en día no, hermano, hoy en día no, el Señor me dijo, bueno, si así apareció la religión esta, ¿cómo se llama? La secta esta de los mormones. Ah, no, se me apareció un ángel y me dijo que el Nuevo Testamento, que a la Biblia le hacía falta, pues y ahora yo escribí el libro del Mormón. ¿Y le preguntaste si era Dios? No, si no, no estuviera esa secta. Igual los testigos de Jehová, igual mucha secta cristiana que se ha levantado hoy. Si eres tú, pruébalo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? Ven, te voy a probar que soy yo. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora mire usted la clase de prueba que le pidió Pedro. No era cualquier cosa. No le dijo, Señor, bueno, si eres tú, pues que deje de llover. ¿Por qué? Porque a veces pueden suceder cosas que parecen milagros, pero que no son milagros, son cosas naturales. O son cosas manipulables. Como que yo diga, ay, el Señor me dijo que la hermana fulana iba a tener un carro. Y hermana, esta semana va a tener su carro. El Señor dice que esta semana va a tener su carro. Y yo hablo como que si fuera una profecía. Entonces, vengo yo y me voy a la calle y, ay, me están vendiendo ese carro. ¿Cuánto vale ese carro? 2,000 pesos. Ok, está bien, véndamelo. Entonces vengo yo, compro el carro y se lo doy a la hermana. ¿Fue una profecía o la manipulación de una profecía? Esa es una manipulación. Porque para cumplir lo que yo dije, no lo que Dios dijo, tuve que ir yo a comprar el carro para dárselo a la hermanita, para que la hermanita mirara, pues que sí, que yo soy un profeta. Que la profecía que dije fue verdad. Y así muchas cosas.
El Señor dice que vas a salir de deuda en el próximo mes. Viene el pastor y paga la deuda. Son manipulaciones. Pero caminar sobre el agua, eso nadie lo puede manipular. Amén. Entonces dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre el agua para ir a Jesús. ¿Cómo andaba? Sobre el agua. O sea, Jesús andaba sobre el agua y Pedro también sobre el agua. Wow. Pero al ver el fuerte viento, ¿a quién estaba mirando Pedro primero? ¿Y después qué estaba mirando? La tempestad, las situaciones que estaban sucediendo a su alrededor. Y el Señor dice, no, puesto los ojos en Jesús. Porque si tú pones las cosas en las circunstancias, si tú pones las cosas, si tú pones los ojos en las circunstancias, si tú pones los ojos alrededor tuyo, te vas a debilitar. Y en lugar de tener confianza, vas a desconfiar. Por eso el Señor le dijo, descendiendo Pedro, andaba sobre las aguas, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Cuánta gente hoy tiene miedo? El creyente que ha quitado los ojos de Jesús para ver a su alrededor. No, hermano, mantenga los ojos en Jesús. Amén. Ponga los ojos en Jesús. Amén. Amén. Que Él está ahí. Él está aquí. Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros porque dijo que iba a estar con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque te puede pasar como Pedro, porque dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciéndose, se empezó a hundir. Hoy hay mucho cristiano hundido. Mucho cristiano que ni siquiera le llegó el agua al cuello para todavía tener su boca despejada para gritar, sino que se hundió, porque dejó de poner la mirada en Jesús, en Jesucristo, en aquel en el que un día creyó. Por eso es que la Biblia dice en Juan 3:16, todo aquel que en él cree, en Jesús, todo aquel que en él cree, no dice todo aquel que todo aquel que crea en él, ni que creyó en él, ni que creerá en él. No, dice que cree constantemente, siempre. Quitó la mirada, pues sí, lo puso alrededor y tuvo miedo. Eso es lo que provoca cuando uno se aparta, cuando uno voltea a ver por otro lado, cuando uno dice, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, no, que el pastor Walter predica muy feo, no, que el pastor, que a mí me gusta el pastor que grita, no, que a mí me gusta el pastor que habla suavecito, no, que a mí las alabanzas esas, no. Te estás apartando los ojos de Jesús y te va a dar miedo. Entonces dio voz, o sea, se puso a gritar diciendo, Señor, sálvame. Lo bueno que, pues en el momento él reaccionó y volvió su mirada a Jesús. Porque si uno le pide ayuda a alguien, pues uno voltea a ver a ese alguien. No va a estar mirando el viento por allá y Jesús atrás, y Jesús ayuda. No, él volteó, miró de nuevo, puso los ojos en Jesús y le dijo, ayúdame, Señor. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en medio
de las tribulaciones, de los problemas, de las dificultades, en medio del hundimiento. Y cuando nosotros le decimos así al Señor, el Señor no nos va a dejar ahí. No va a decir, voy a ver hasta cuánto vas a aguantar. No. Él nos va a ayudar. Entonces Jesús dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, a ver, ¿qué hizo Jesús? Ahí mismo. No le dijo, no, voy a esperar a ver que traes un poquito de agua. No. Ahí mismo dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, o sea, tal vez podían faltarle 10 pasos, 20 pasos para llegar a Jesús, no se sabe. Pero Jesús, ¿qué hizo? Como Pedro ya no podía seguir caminando, pues fue Jesús quien fue caminando hacia Pedro. Donde quiera que estés, hermano, el Señor te va a alcanzar. Amén. Pero no te va a dejar así nomás. Porque le dijo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe. ¿Qué es poca fe? Bueno, ahí mismo lo dice. ¿Por qué dudaste? Porque si hubiera tenido suficiente fe, no hubiera habido duda. Pero como tenía poca fe, pues tuvo duda. ¿Por qué dudaste? Y nosotros no debemos dudar, debemos tener siempre, siempre la confianza en el Señor. Amén. Y cuando ellos subieron a la barca, me imagino que se lo llevó de la mano. Lo agarró y lo levantó y se fue caminando hacia la barca. Dice que se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. De Él es quien nosotros hablamos, de quien nosotros predicamos, de quien nosotros enseñamos. De el Hijo de Dios. El autor dice, siguiendo con Hebreos capítulo 12 en el versículo 2, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice en la versión lenguaje actual, pues de él viene la confianza. ¿De quién vino la confianza en el caso de Pedro? De Jesús. Le dijo, ¿por qué dudaste? Pero cuando lo agarró, pues recuperó confianza, recuperó la fe. Pues de él viene la confianza. Y es él quien hace que confiemos cada día más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios, puestos los ojos en Jesús. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. ¿En quién vas a poner los ojos? ¿En Jesús? ¿En la tormenta? ¿En las dificultades? ¿En los problemas? ¿En la escasez? ¿O en Jesús? Pongamos los ojos en Jesús, hermano. El autor y consumador
de la fe. En Él es que debemos confiar. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias.